Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, Guillermo. Hoy les voy a dar a explicar los transistores NTC y PTC. Un PTC es un coeficiente de temperatura positivo y un NTC es un coeficiente de temperatura negativo. En la imagen podemos ver su comportamiento. En la NTC, a mayor temperatura es mayor su resistencia. En cambio, en la PTC, mayor su temperatura es menor su resistencia. La temperatura del termistor puede variar dependiendo de la temperatura del ambiente o el calentamiento del termistor. Se puede usar como sensor de temperatura y protecciones eléctricas. Bueno, vamos a ver un ejercicio realizado en Proteus eh, la, para tomar datos de temperatura y voltaje. En Proteus escogemos los componentes que sería un Arduino, el PTC y la resistencia. También, tam- también una pantallita para visualizar los datos que se van a generar. En este caso ingresamos al Arduino AI ID y entramos a Análisis Red Serial y escogemos nuestro código. Y el código ejecutado lo cargamos en el Arduino. El código cargado nos va a dar los siguientes datos dependiendo de la temperatura que tengamos en el PTC. Y con esos datos que nos da el sensor PTC y de la temperatura, cargamos los datos en Excel y sacamos el R cuadrado. También realizamos los cálculos de voltaje corregido con la siguiente fórmula, que sería eh, el Y, eh, que sería el Y es igual al valor que vemos en pantalla por el sensor, el valor del sensor, y eso nos da el valor corregido. Para el error sería el error sería el voltaje corregido menos la temperatura, nos da los 100, y el error por ciento sería el error dividido por la temperatura y por el porcentaje sería por 100. Bueno, después de calculado todo la temperatura, el voltaje corregido, el error, nos dirigimos a lo que es la ecuación, que sería y x es igual a 2.9669x menos 251.94. Con esa ecuación nos dirigimos a una inteligencia artificial para realizar un código, que realizamos un código para Arduino que lea una señal analógica con la fórmula que ya mencioné, y con esa fórmula nos daría este código y que lo cargaríamos en el Arduino nuevamente y para cargar una vez cargado el código en Arduino nos daría este enlace que copiaríamos en el Proteus, y con esto nos va a dar el valor analógico, el voltaje y la temperatura, que dependiendo de la temperatura del PTC que le variemos nos va a dar los resultados, como podemos ver en pantalla. Y de la misma manera sería con el NTC, pero en el caso del NTC nos daría un valor más elevado. Como podemos ver en los datos recopilados de NTC y PTC, el ángulo el ángulo que nos da el NTC es mayor al del PTC, y los valores igual cambiarían del sensor y de la temperatura, ya que el NTC y el PTC son,
son datos que el NTC entrega datos y el NTC entrega y recibe y el PTC recibe y entrega.